Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Llega el segundo libro del universo Crímenes Ibéricos. Juicios de crímenes. El nuevo lanzamiento del exitoso podcast True Crime con millones de oyentes. 10 casos reales. 10 juicios que marcaron a la opinión pública en España. Escrito por la periodista experta y presentadora de televisión Carmen Corazzini, este libro nos lleva al corazón de las salas de vistas, donde se dice la verdad o se fabrica. ¿Cómo actuaron los jueces? ¿Qué pruebas lo cambiaron todo? ¿Hubo justicia o solo un veredicto? Una mirada única a cómo se construyen los relatos judiciales de los crímenes más impactantes de nuestra historia reciente. Disponible ya en Amazon y en las principales librerías. Coordinado por el equipo de Crímenes Ibéricos. Llega el libro Juicios de Crímenes. Si escuchaste el crimen, espera a ver cómo se dictó sentencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo análisis del caso aquí en Crímenes Ibéricos. Hoy viajamos a Extremadura para diseccionar el asesinato de Alfonso Triguero, un caso donde la realidad y la ficción familiar se mezclaron de forma letal. Nos acompaña, como siempre, la doctora María Hernández Moreno, doctora en Ciencias Forenses, criminalista especializada en visualización y análisis de patrones de manchas de sangre y docente en el grado de Criminología de la Universidad Isabel I. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Marc. Un placer estar aquí de nuevo. Bueno, hoy tenemos un reto mayor que otras veces, a lo mejor, porque la escena que se encontraron los investigadores era en realidad un decorado. Vamos a poner en contexto a nuestros oyentes. 14 de febrero de 2011, Rosa Durán afirma que unos asaltantes entraron en su casa de Logrosán y mataron a su marido mientras ella y su hijo estaban allí. Cajones revueltos, un perro supuestamente encerrado y un relato de película de terror. Pero la ciencia tiene un lenguaje propio que es que no sabe mentir y los restos de pólvora y el ADN terminaron señalando a quienes pidieron ayuda como los culpables de este caso. Vamos por el principio, María. ¿Qué es exactamente una escena simulada y por qué los criminales suelen sobreactuar al desordenar una casa? Claro, lo importante de este caso, como dices, es esta escena simulada, ¿no? Nosotros tratamos las escenas simuladas como aquellas en las que se ha tratado de camuflar o de fingir algún tipo de escena real cuando lo que ha ocurrido es totalmente diferente. Es cierto que normalmente se utilizan para tratar de camuflar, por ejemplo, una muerte y se suele hacer pasar por un suicidio, ¿no? Digamos que es como lo más habitual. Lo importante en este tipo de escenas es de primeras tratar de dejar a un lado las primeras hipótesis que nos podrían hacer ver desde la parte de los, en este caso los familiares, ¿no? Que llaman que se trataba de un ajuste de cuentas o de un robo, y empezar, como decías, a trabajar con la ciencia para poder establecer realmente cuáles son esas primeras cosas, ¿no? Esos primeros errores en el momento de la llegada de los especialistas que no tienen mucho sentido, que principalmente no deberían ser como son, para poder discernir la realidad de la simulación y evitar la pérdida de información o incluso que la investigación no se lleve a cabo de la forma habitual. Y además, es verdad que cuando muchas veces tratamos de simular algo que no ha ocurrido, no prestamos atención a los pequeños detalles, sobreactuamos un poco porque pensamos que de esa manera va a ser más creíble y sin quererlo estamos cavándonos nuestra propia tumba porque estamos dejando cosas que no pasan por alto a los investigadores, pero que a nosotros sí, y que son tan evidentes que al final desmontan todo nuestro relato. Bueno, pues vamos a verlo poco a poco, si te parece bien. En Logrosán, por ejemplo, la puerta no estaba forzada y había objetos de valor a la vista. ¿Cuál es el protocolo de un criminalista cuando los indicios físicos, como decíamos, contradicen, ¿no? Empiezan a saltar las alarmas y contradicen al testimonio de las víctimas? Lo importante siempre en cualquier investigación es llevar a cabo una inspección lo más minuciosa posible en la escena del delito, porque por norma general no vamos a poder acudir otra vez a ese escenario, ni va a estar
de la misma manera que nos lo encontramos en una primera ocasión, con la intención de recopilar todos esos indicios y todas esas evidencias que nos vayan a ir permitiendo construir nuestro relato científico y nuestra hipótesis de investigación principal. En este primer momento, claro, los investigadores cuando acuden al domicilio piensan que ha habido una entrada en un domicilio, por lo tanto van a buscar esas señales, como dices, haber forzado una puerta, una ventana, que haya cristales rotos, una cerradura rota, ¿no? Algo que nos indique que alguien del exterior ha violentado el domicilio para poder acceder a él, y además, como le indican que se ha llevado dinero en efectivo, vamos a intentar también establecer qué objetos faltan además de ese dinero, ¿no? Y durante toda esa inspección intentaremos, a la medida de lo posible, acceder a diferentes elementos como huellas dactilares, huellas de pisada, restos de ADN, que nos permitan también establecer quiénes pueden ser las personas ajenas a ese domicilio familiar que realmente han entrado en la casa y han dejado también durante esa interacción parte de su perfil genético o de sus elementos de lo que podían portar, un arma, alguna herramienta, para que nosotros como investigadores podamos ir construyendo todas esas reconstrucciones y que encaje al final nuestra hipótesis de investigación. Bien, vamos a poner ejemplos. Yo hablaba de la puerta, por ejemplo, ¿no? Que no estaba forzada y que había objetos de valor a la vista. ¿Qué más en este caso o en otros hacen saltar esas alarmas, ¿no? Hacen ver a los investigadores que ese relato que se ha vendido como lo real que ha sucedido empieza a resquebrajarse porque la realidad física, ¿no? De los indicios físicos no acaba de cuadrar con lo que se ha explicado. Claro, lo primero eso, la puerta no está abierta, entonces ya empezamos a sospechar que o alguien les ha robado las llaves y sabían perfectamente dónde vivían y han entrado con total tranquilidad, o Claro. realmente por dónde han entrado, porque volatilizados no pueden haber pasado una puerta, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un primer escollo que es complicado, ¿no? Porque por norma general buscaríamos eso, algo violentado para entrar. En segundo lugar, si de verdad se ha desordenado el salón en búsqueda de diferentes objetos de valor, que esté el bolso de Rosa en el salón, choca un poco, ¿no? Pero aparte, Claro. en esos cajones no se va a encontrar ningún tipo de huella dactilar de una persona externa, que nosotros cuando toqueteamos un cajón, por muy cuidadosos que seamos, dejamos nuestras huellas. Pero es que tampoco estamos encontrando restos de que se hayan utilizado guantes de látex, ¿no? Que sería la otra opción. Si yo no toqueteo porque no quiero dejar mis huellas, me pongo unos guantes. Tampoco vamos a encontrar ningún indicio físico ni químico de que se hubieran empleado guantes. No tenemos huellas de pisada, no tenemos ningún cabello, no tenemos absolutamente nada que nos haga pensar que hay otras personas ajenas al domicilio que están participando de esa actividad criminal. Y además nos encontramos con que el perro tampoco hace nada de ruido porque supuestamente lo han encerrado dándole de comer en una habitación, pero en ese picaporte tampoco tenemos huellas dactilares ni tampoco tenemos ningún indicio de que otra persona haya introducido al perro en esa habitación. Nos faltan como datos y encima nos encontramos con el arma. Y el arma, supuestamente, se lo han olvidado los individuos que entran en el domicilio porque en su vida no se acuerdan de que se dejan el arma con el que disparan, ¿no? Entonces es todo un poco complicado y el discurso de Rosa y de su hijo empieza a desmoronarse porque ni siquiera ellos son capaces de recordar todas las mentiras que han ido diciendo, se contradicen los testimonios y ahí es cuando empiezan a saltar las alarmas realmente de qué es lo que ha ocurrido ya en la propia escena. Eh, Nos contabas, por ejemplo, que si alguien ajeno a nuestro domicilio pues entra de la manera como sea, pero que lleva guantes, por ejemplo, de látex, eso puede dejar alguna pista física. ¿Qué pista física dejan los guantes de látex? Y si no son de látex y son de piel, ¿qué pasa? ¿También deja algún tipo de rastro eso? En el caso del látex tendremos que ver nosotros incluso si sudamos dentro del guante, con un único par de guantes, digamos, podemos dejar nuestras huellas. A lo mejor no son completas y no son nítidas, pero Ajá. vamos a poder observar que lo hemos dejado, ¿no? Hay, digamos, como al momento de nosotros utilizaremos luces forenses primero para ver realmente si podemos observar alguna zona en la que haya algo parecido a una huella o a un agarre de una mano y luego ya utilizaremos nosotros pues diferentes reactivos en función de la superficie, si son de polvo, si son magnéticos, si tenemos que llevarnos el elemento a una campana de cianoacrilato, por ejemplo, porque no podemos hacerlo allí, pero bueno, podremos por lo menos establecer que hay una zona, una superficie de interés que pudiera contener esas huellas. A nivel químico también es probable que ese látex al momento de entrar en contacto con algunas superficies pueda dejar pequeñas partículas. No sé hasta qué punto serán suficientes, ¿no? Como para poder establecer un análisis forense dentro de la química que nos permita concretar que son unos guantes, ¿no? Y que son de piel, por ejemplo, o son de látex, pero sí que podremos observar por lo menos que hay alguna superficie
que está manipulada, es muy probable que aunque limpiemos nuestra casa, el resto tenga polvo y esa zona no, aunque sea, ya te digo, con una luz forense y prácticamente microscópico, pero se puede ver un poco cuáles son los soportes que hemos tocado y cuáles están intactos y que no haya ninguna huella en ninguna parte de la casa, que sería lo más lógico cuando alguien entra a robar, ni en picaportes, ni en marcos de ventanas, ni en la puerta, ya es rarísimo. Oye, te estaba escuchando, estaba pensando, ¿cuánto tiempo necesita un equipo de investigación para en una casa, en un piso, llevar a cabo todos estos análisis, ¿no? No sé si es milímetro por milímetro, a ver si se encuentra o se halla la prueba que sea, ¿no? Pues de los látex, de polvo, de no polvo, de huellas, de no huellas. ¿Cuánto se tarda en hacer Pues yo un... no podría ni estimar el tiempo, porque es cierto que aunque uno de los principios fundamentales de la inspección ocular es la minuciosidad, ¿no? Que es lo más importante, también se trata de Claro. trabajar de forma inmediata, entendiendo la inmediatez no como prisa a la hora de desarrollarlo, ¿no? Sino como a tan pronto lo conozca, lo hago para evitar, como hemos comentado muchas veces, que perdamos esa información por el Ujú. tiempo. En función de la escena, evidentemente, de la extensión del lugar en el que tengamos que acudir, vamos a precisar también de un equipo mayor o menor de profesionales y también dependerá mucho de qué se está buscando. Cuando tenemos que ir a algo tan minucioso y tan detallado, la inspección puede ser muchísimo más larga porque al final no es una cuestión de tiempo, ya es una cuestión de necesidad, ¿no? De mostrar concretamente un indicio y no importa el tiempo que se pierda Ujú. en ese tipo de actividades. Se suelen buscar diferentes sistemas en función, pues como digo, de la extensión, de las características, si es una escena abierta, qué es lo que estoy localizando, qué material necesito y vamos a utilizar, pues por ejemplo, lo cuadramos en sectores o establecemos cuadrículas o elegimos un sistema concreto dentro de cada cuadrícula, lo hacemos por líneas, o sea, como todo muy organizado y todo muy preciso para que ningún detalle se pase por alto y si hay que echar más de un día, pues echa más de un día, que esto también muchas veces tenemos la falsa percepción desde fuera, ¿no? Tal vez por las series de ficción, de que, bueno, una Que- inspección de un domicilio en un En par un de tuit. horitas Ya. lo tenemos hecho. Y todo lo contrario, al final es la piedra angular del resto de la investigación y si pasamos algo por alto durante esa inspección, es muy probable que no podamos volver en ningún caso a encontrarlo y que el resto pues quede cojo o falten elementos de interés que puedan descuadrar un poco luego nuestra prueba a la hora de presentarlo en un juicio. Entonces es fundamental el tiempo que haga falta hasta que los que están al mando de la investigación estén satisfechos y consideren que se ha recogido todo lo que se necesita en cada caso. Puede haber un porcentaje alto de oyentes de crímenes ibéricos que ahora mismo piensen que la pregunta que voy a hacer es súper obvia, pero me ha picado la curiosidad, María. ¿Perdemos o dejamos rastros de muchos cabellos en nuestras casas, en nuestros pisos, y un ladrón o un asesino que entra también? O sea, ¿se nos va cayendo el pelo, el cabello por todas partes o no? ¿Cómo va esto? El pelo se cae muchísimo. Bueno, yo creo que chicas y chicos con el pelo largo sabrás Por eso lo que decía lo de la obviedad, pero bueno, verás. claro. Es verdad que sí, hombre, cuando me cepillo, ¿no? Cuando me cojo una coleta, pierdo mucho más cabello que cuando voy andando, pero sin darnos cuenta es muy probable que a lo mejor no se nos esté cayendo un cabello de la cabeza, pero sí que se nos caiga, por ejemplo, de una prenda, ¿no? Si yo llevo un jersey, me remango y a lo mejor lo tenía colocado encima de unas fibras o enganchado a mi espalda o lo que sea, con el mero movimiento puede que se desprenda ese cabello que yo llevaba sin saberlo y al final es muy, muy difícil que seamos conscientes de que se nos está cayendo un pelo, salvo que eso me lo esté yo cepillando y vea cómo cae al suelo. Y en un momento de estoy cometiendo un delito o estoy tratando de simular que se ha cometido un delito, lo que menos voy a tratar de pensar es si se me cae el pelo. Entonces, sí, tanto cabellos como restos de piel, como pequeños partículas de saliva, huellas dactilares, cualquier tipo de acción y de interacción con otro objeto o con otra persona va a dejar señales más o menos evidentes en función de la actividad, ¿no? Y de cuánto dure ese intercambio, pero es evidente que durante nuestro día a día estamos dejando evidencias de todo lo que hacemos y durante una actividad criminal todavía más y gracias a eso, ese principio del intercambio, sustentamos toda la criminalística. Sin ello no habría opción de reconstrucción de la escena. Claro. Bueno, aparte de todo esto que nos ha contado María, además, en el caso que estamos tratando hoy, resulta que el hijo mayor tenía residuos de pólvora en el pijama. Vamos a ver, ¿es posible que estos restos aparezcan por estar cerca del tirador o la cantidad determinada determina quién disparó realmente? Claro, tenemos un poco de todo. Es cierto que son residuos que de alguna forma sí que se pueden transferir, ¿vale? Podríamos tener, por estar cerca del arma o por nosotros acercarnos posteriormente a la persona que ha sido disparada, podría transferirse parte, pero evidentemente
es como todo, ¿no? No vale únicamente con, ay, no, se me ha transferido un poco de residuo de disparo, pero yo no he hecho nada. Hay otros elementos que demuestran que no es así, tanto la cantidad como las zonas, como otros elementos. Si realmente se supone que esos residuos han llegado por una transferencia estando muy cerca del lugar, pero no tenemos, por ejemplo, restos de sangre, nuestro discurso empieza a perder un poco de credibilidad porque debería de ir un poco de la mano, ¿no? Si yo he ido a asistir a mi padre porque acaban de dispararle y se me han quedado esos residuos por esa cercanía, ¿por qué tampoco tengo sangre? ¿No? Es un poco complicado. Entonces, evidentemente, estos residuos además se van muy rápido, se volatilizan, por así decirlo, en cuestión de 5 o 6 horas. Es muy probable que no se puedan encontrar. Y si nos lavamos las manos, por ejemplo, después de disparar, también se van a perder. Entonces es muy importante tratar de recogerlos cuanto antes. Si a la llegada de los especialistas lograron recoger estas muestras, bueno, pues es fundamental tener en cuenta que allí ya es complicado tratar de deshacer esa unión entre el escenario y el tirador. ¿Dónde van a estar que sí que nos den más pistas de que se ha producido por un disparo? Sobre todo en las manos, en la parte externa de nuestras manos, porque nosotros pensemos que al agarrar cualquier arma, el resto que queda expuesto va a recibir la gran mayoría de esos residuos de disparo. Puede que también en nuestros antebrazos, y en el caso de armas largas como escopetas, como nosotros tenemos que apoyarnos el arma más cerca de la cara, puede que también lleguen a nuestro cabello y a nuestra cara. Entonces, en esas zonas que se haya producido una transferencia es bastante más complicado de salvar que sea por el hecho de que hemos sido nosotros los que hemos disparado. Oye, una pregunta, ¿cómo se detecta el resto de pólvora en el pelo, por ejemplo? En cualquier zona, da igual si es el cabello, si es piel o si es ropa, lo que se va a hacer es recoger con un kit que es como una especie de tampón adhesivo. Sí que se tiene que recoger, es muy importante, cada zona un tampón para que no haya esa posible contaminación, porque de nada nos serviría, no sabríamos, ¿no?, de dónde lo hemos recogido. En el caso de piel y de, por ejemplo, antebrazos, si están tapados con ropa, vamos a necesitar al menos 50 impresiones de ese kit por esa zona para que quede lo Caramba. suficiente. Sí, sí, y en el cabello a partir de 100. Quiero decir, no es una cosa que, ay, no, se me ha quedado un residuo y es que solo ha salido una vez, esto no es mío. No, no, es que es un proceso bastante minucioso que luego, evidentemente, se analiza desde la química forense y que es inequívoco. La persona que tiene residuos de disparo, que son plomo, bario y antimonio, sí o sí ha estado cerca de la detonación del arma o ha sido la persona que detona, porque esos tres elementos no aparecen en ningún otro escenario ni en ninguna otras circunstancias. Hablando de pólvora, este detalle es fascinante. Había pólvora en el lado de la cama de Rosa, pero no sobre ella. ¿Qué nos indica esto sobre su posición real en el momento del disparo frente a lo que ella declaró al principio? Claramente que miente. Ella declara que está en la cama, en el lado en el que ella dormía, al lado de su marido, y que al escuchar la detonación del disparo se despierta, ¿no? Claro, si ella de verdad hubiera estado acostada en ese lado, esos residuos de pólvora hubiesen quedado sobre su pijama. Al quedar sobre las sábanas de la cama, lo que nos está indicando es que ella no estaba tumbada, porque si no, tendría que haberlo recibido. Entonces ya hay ahí al menos una inconsistencia en su testimonio a la hora de declarar cómo ocurrieron los hechos. Bien. Más de lo que se encontró, más del resultado del equipo de investigación en este caso, se halló ADN de la madre y el hijo en el disparador y la culata del arma. ¿Cómo se discrimina el ADN de uso cotidiano del ADN vinculado al momento del crimen, por ejemplo? Claro, realmente no podemos discriminarlo porque nuestros restos epiteliales van a ser los mismos, estemos regando una planta que estemos cogiendo una escopeta, pero sí que es cierto que la, vamos a decir, probabilidad de que yo esté únicamente limpiando una escopeta y deje todas mis huellas y todos mis restos justo en el disparador y en la culata, que son las zonas que yo debo de manipular para un disparo, son bastante bajas en cuanto a nuestro día a día y nuestro cotidiano. Entonces no es tanto el material en sí mismo que aparece, que evidentemente relaciona a las personas con ese objeto, sino también las zonas en las que lo hace y el momento en el que ocurren, porque además es un arma que prestan desde el novio de la otra hermana, que no tiene nada que ver con este suceso, que no, digamos que no es un arma habitual en el domicilio, ¿no? Entonces, si en 2 días o 3 que lleva el arma en el domicilio ya tiene restos tanto de la madre como del hijo, cuando la madre no había ido de cacería, complica cada vez más su discurso al momento de tratar de establecer esa defensa férrea sobre su cero relación con los casos y de nuevo que había otras personas que habían sido los encargados de quitarle la vida al marido. Mm. Otra de las mentiras que se contaron al principio en la declaración
de los responsables de este asesinato de la madre y del hijo fue que encerraron al perro con comida, ¿no? Los posibles o supuestos agresores. Es común en la criminalística analizar esto, el comportamiento de las mascotas, o ya sean, ¿no?, de la familia implicada o de los vecinos, para detectar justamente si el intruso era alguien conocido por el animal. Como tal, el comportamiento quizás no es tanto un ámbito dentro de la criminalística, sí que barajaríamos, por ejemplo, en el ámbito de la veterinaria forense, pues haberle realizado algún tipo de examen toxicológico al animal, o cuando estamos en casos en los que hay algún tipo de maltrato en una escena en el domicilio en el que tal vez se ve implicado el perro o el gato, lo que sea, pero sí que es cierto que desde el ámbito de la investigación, el momento en el que llegan primeros intervinientes y luego policía científica, toda la información que podamos recopilar sobre ruidos, olores, vecinos, llamadas, gritos, todo va a ser muy, muy, muy importante porque es lo que a nosotros nos da toda la información sobre qué es lo que ha podido ocurrir hasta que yo entro en el escenario y ya puedo ver con mis propios ojos, ¿no? Entonces, el hecho de que ningún vecino escuchase nada respecto del perro ladrando, ruidos en el domicilio, absolutamente ni un grito, nada más que la detonación del disparo, nos da algo de información sobre que o eran personas conocidas o realmente eran los miembros del mismo domicilio, ¿no? Porque por lo menos yo, en el caso de mi perro que yo tengo en casa, ladra hasta cuando suena el ascensor y es la vecina de al lado, porque es una cosa de peligro constante, incluso ladra si viene alguien conocido y llaman al timbre, ¿no? Entonces, esa información nos da de nuevo a entender que o casualmente el perro estaba muy dormido y no se enteró de nada, que no creo que sea la situación, o hay de nuevo una inconsistencia porque hay algo que no cuadra. Y además es muy curioso que declaren que le habían dado de comer y que la han encerrado. ¿Y cómo sabe la gente que entra al domicilio dónde está la comida? Quiero decir, es todo un poco demasiado casualidad, ¿no? Entonces, son esas inconsistencias en el testimonio que se van contradiciendo con los elementos que se recogen y se analizan, los que al final permiten desmontar un poco la simulación de esta escena. Y hay un elemento que no sé si, supongo que también ayuda a identificar un poco el perfil o la relación de la víctima con su agresor, con su asesino, y es que Alfonso recibió un disparo a bocajarro. ¿Qué nos dice la distancia de un disparo, ¿no?, el quemarropa sobre la relación emocional entre la víctima y el victimario y el asesino? Más que la relación emocional, a mí en este caso me llama la atención la necesidad, la urgencia de que el disparo saliera bien, ¿no? Porque independientemente de que seamos tiradores más o menos expertos, que ellos es verdad que bueno, eran familias aficionadas a la caza, en una situación así creo que no cabe la duda, ¿no? O se dispara y se logra el objetivo o al final las cosas pueden salir muchísimo peor. Entonces creo que es un punto de tratar de controlar la situación en ese momento y de asegurarse un resultado efectivo, porque al final, tanto por el calibre del arma como por la nula distancia entre el arma y la piel, ¿no?, y el objetivo, el disparo es mortal, es certero. Entonces, más que una relación emocional, que es cierto que también podría, ¿no?, darnos un poco a entender esa frialdad y esa falta un poco de empatía, es más importante entender que lo que se perseguía era un objetivo muy claro, no a lugar a accidentes, a fallos o a un momento de pensármelo en el último instante, ¿no? Queremos un objetivo concreto y de esa manera sé que lo consigo seguro. Claro. Afirmaron, madre e hijo, haber sido drogados, pero no escucharon el disparo en principio, ¿no?, según la explicación. Desde la medicina forense y la criminalística, ¿es sostenible que alguien no despierte ante un estruendo de tal magnitud en la misma habitación? Tendría que evaluarse realmente primero, y yo creo que es lo importante, si fueron drogados, ¿no? Y para esto, desde la toxicología forense, se podrían haber hecho diferentes análisis, tanto ellos a nivel personal, en sangre, contenido gástrico y en orina, para ver realmente si hay alguna sustancia que se haya metabolizado o que esté todavía en proceso de transformación en el organismo, que tuviera algunos efectos pues a nivel de sedación suficientemente importantes, y también en los restos de aquellas bebidas que consumieron para poder determinar realmente si se mezclaron con algún otro tipo de sustancia o si de nuevo forma parte un poco de esta simulación un poco fantástica que trataron de mantener. Entonces, más allá de si fuera posible o no, que es algo que dependería mucho, ¿no?, del nivel de audición de la persona, de si utilizaba tapones para dormir, ya tenemos que entrar como en unas variables que no podemos demostrar científicamente, acudiríamos a, en este caso, toxicología forense, que sí que nos va a permitir discernir realmente si hay o no resto de algún tipo de medicamento o sustancia que les llevara a ese estado de somnolencia total y absoluta. María, si no tengo entendido,
malentendido, Rosa fue absuelta en 2016, mientras el hijo fue condenado. Basándote en la evidencia física del ADN y los residuos, ¿crees que la ciencia dejó clara la participación de ambos y en qué nivel, o hubo fallos en la interpretación de las pruebas en este caso? Más que fallos, es cierto que en el momento en el que puede haber, a la hora de cometerse una acción delictiva, un autor material y a lo mejor un colaborador o un autor intelectual, es complicado con las pruebas a nivel técnico y forense poder llegar a determinar ese tipo de participación. Sí que quedaba claro que Rosa no fue la persona que disparó, ¿no? Que apretó el gatillo, como solemos decir en este caso, que de alguna forma o encubrió a su hijo o quiso ella misma tratar de librarse de la condena, porque también mintió en el testimonio y no colaboró en ningún caso con la justicia. Entonces es muy probable que se entendiera con las pruebas recogidas que, aunque su participación pudo haber sido, como digo, más bien de autora intelectual y que propusiera la idea, no llegó a consumar el delito, y en este caso los residuos de disparo y los restos también en el arma demuestran que él fue el que decidió llevar a cabo esa última acción, que al final es la que perpetra el asesinato y la que se puede condenar de forma concreta y clara. Es evidente que ella tuvo que participar, por lo menos era consciente de lo que había ocurrido, pero de nuevo siempre tenemos esta doble problemática, ¿no? Siempre cuando ocurre un delito, encubrirnos a nosotros mismos, a nuestros cónyuges o a nuestros familiares de primer grado, ascendentes o descendentes, no es un delito, no es penado y es lo habitual y lo que se espera que ocurra. Entonces tampoco podemos entender hasta qué punto ella actuó únicamente por tratar de tapar lo que había hecho su hijo o si estaba detrás. Pero bueno, se vio implicada y no quiso colaborar, y la simulación del delito fue tanto suya como de su hijo. Bueno, hoy en Crímenes Ibéricos, en este análisis del caso, nos hemos acercado al crimen de Logrosán, en el que Rosa Durán y su hijo pues fueron los responsables finalmente del asesinato del marido de ella, aunque intentaron esconderlo con este escenario, esta escena simulada, ¿no? Para ver si colaba y no si salían de rositas, pero el trabajo de investigación desde el primer momento, desde el minuto cero, ya vio que algo no cuadraba. Y a través de todo este proceso que hemos conocido y que nos ha explicado María, pues se acabó demostrando quiénes eran los culpables. Lo hemos hecho un día más aquí en Crímenes Ibéricos con la doctora María Hernández Moreno. Muchas gracias, María. A vosotros, un placer. Y a vosotros, gracias por escuchar. Hasta el próximo capítulo. Pon la palabra Apcas en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Supe que el fútbol era demasiado pequeño para mí, que ya no bastaba con ser leyenda. Tenía que convertirme en algo más grande, en mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la... Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Apcast. Disponible en las plataformas de podcasting.